Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio real. Una madre que perdió a su hijo recién nacido de la manera más oscura y perturbadora que pueda existir. Antes de que empieces a escuchar esta historia, quiero que sepas algo. Hubo una noche en que el bebé apareció en un lugar completamente distinto al que lo habían dejado, sin que nadie lo moviera. Hubo un ritual en un rancho abandonado en la oscuridad, con una mujer que desde el primer día supo exactamente lo que estaba haciendo. Y hubo un disparo que cambió a esta familia para siempre. Si crees que estas cosas no pasan, quédate hasta el final, porque esta historia sí pasó, y la que te la cuenta soy yo, la madre. Joaquín Alberto Fuentes Herrera nació un martes por la tarde en el Hospital General de Acayucan, Veracruz. Nació con 7 libras y media, con los ojos bien abiertos, como si ya quisiera ver el mundo desde el primer segundo. Yo lo recibí entre mis brazos temblando de emoción, llorando de felicidad, sin imaginar ni por un momento lo que iba a venir. Mi esposo Rodrigo estaba a mi lado apretándome la mano, con los ojos rojos de tanto aguantar las lágrimas. Esa noche dormimos en paz los 3. Era la primera vez en meses que yo sentía que todo estaba bien, que la vida nos estaba dando algo bonito. Mi madre, la abuela de Joaquín, llegó desde Sayula de Alemán apenas 2 días después. Trajo tamales, ropa de bebé que ella misma había cosido, y una cara de felicidad que hacía mucho no le veía. Pero también trajo algo más. Trajo una advertencia que yo, en ese momento, no tomé tan en serio como debía. Apenas pusimos al bebé en su cuna, mi madre me tomó del brazo y me dijo muy despacio, mirándome directo a los ojos: no dejes que ciertas personas se acerquen a este niño. No todas las visitas vienen con buenas intenciones. Hay gente con costumbres viejas en este pueblo, y esas costumbres no son cosa de juego. Yo la escuché, la abracé, le dije que sí, y pensé que era cosa de abuela, de superstición, de ese miedo que tienen las personas mayores cuando nace un bebé nuevo. Los primeros días fueron hermosos y agotadores al mismo tiempo. Joaquín tomaba su leche, dormía, lloraba cuando tenía hambre y volvía a dormir. Era un bebé tranquilo, un bebé sano. El pediatra nos dijo que estaba perfecto, que su peso era bueno, que sus reflejos eran normales. Yo me sentía cansada pero contenta. Rodrigo se levantaba conmigo en las noches aunque trabajara al día siguiente. Éramos una familia joven haciendo todo lo que podíamos. Y entonces llegó ella. Doña Inocencia Palacios vivía a unas cuantas calles de nuestra casa. Era una mujer grande, de unos 60 años, con el cabello siempre recogido hacia atrás y unos ojos pequeños y brillantes que parecían no perderse nada. La conocía de vista desde que nos mudamos al barrio. Nunca habíamos tenido una conversación larga, pero cuando nació Joaquín, apareció en nuestra puerta con una sonrisa ancha y un canasto cubierto con un trapo bordado. Dijo que traía un regalo para el recién nacido. Dijo que era tradición en su familia visitar a los bebés en sus primeros días, que era cosa de buena suerte, que no nos preocupáramos, que solo quería verlo un momento. Mi madre, que estaba en la cocina, salió cuando escuchó su voz. Nunca olvidaré la cara que puso. Se puso seria de golpe, como si se le hubiera helado la sangre. Le dijo a doña Inocencia con una calma que me puso los pelos de punta: el niño está durmiendo. No es buen momento. Doña Inocencia sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa se veía diferente. Dijo que no había problema, que esperaba, y se quedó parada en la entrada, sin moverse, sin incomodarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo estaba agotada. Llevaba 4 noches durmiendo apenas 2 horas seguidas. Rodrigo había vuelto al trabajo. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza en silencio, diciéndome que no sin pronunciar una sola palabra. Pero yo tenía la mente nublada del cansancio y pensé que tal vez mi madre exageraba. Pensé que una visita rápida no podía hacerle daño a nadie. Le dije a doña Inocencia que pasara. Vi cómo mi madre apretaba los labios y se iba hacia el cuarto sin decir nada más. Doña Inocencia entró despacio. Miró todo con esos ojos pequeños y brillantes. Se acercó a la cuna donde Joaquín dormía
y lo observó unos segundos antes de decir nada. Luego me pidió cargarlo. Le dije que estaba dormido y que prefería no despertarlo. Ella insistió. Dijo que era parte de la tradición, que cargar al niño traía protección. Yo dudé, pero al final, sin entender por qué, lo saqué de la cuna y se lo puse en los brazos. Lo que pasó después no duró más de 2 minutos. Doña Inocencia lo sostuvo contra su pecho. Lo observó con una concentración que me pareció extraña. No le habló como le hablan las personas a los bebés. No le hizo caras ni sonidos, solo lo miraba. Y entonces, sin alzar la vista, dijo en voz baja: «Ahora sí van a cuidar bien al niño por las noches». Se lo devolví casi de inmediato. Ella se despidió con la misma sonrisa de siempre y salió. Yo me quedé parada en la sala con Joaquín en brazos, sin saber bien qué sentir. Mi madre salió del cuarto en cuanto escuchó cerrarse la puerta. Me miró y me dijo: «Ya lo hizo». Yo le pregunté qué era lo que había hecho. Ella se sentó en la silla más cercana, tomó aire y me dijo: «Esa mujer marcó a tu hijo. No sé cómo explicártelo para que lo entiendas, pero esa mujer tiene tratos con cosas que no son de este mundo, y ahora tu niño lo sabe, su cuerpecito ya lo siente». Yo le pedí que no dijera esas cosas. Le dije que estaba siendo irracional, que Joaquín estaba bien, que no había pasado nada. Pero esa noche, cuando cayó el sol, Joaquín empezó a llorar. Y no fue un llanto normal. Fue un llanto diferente a todo lo que había escuchado en esos primeros días. Era un llanto continuo, desesperado, como si algo lo estuviera perturbando desde adentro. Lo cargué, lo alimenté, lo cambié, lo mecí. Nada funcionaba. Rodrigo llegó del trabajo y tampoco pudo calmarlo. Pasamos la noche entera sin dormir, turnándonos para cargarlo, sin entender qué le pasaba. Cuando amaneció, Joaquín se quedó dormido de golpe, como si nada hubiera ocurrido. Eso se repitió noche tras noche. Durante el día era un bebé tranquilo, pero al caer el sol algo cambiaba en él. Algo que yo no podía nombrar, pero que podía sentir. Lo llevamos al pediatra. El doctor lo revisó de pies a cabeza y nos dijo que estaba completamente sano, que probablemente tenía cólicos, que era normal en los recién nacidos. Nos mandó a casa con unas gotas y con la recomendación de descansar. Pero las gotas no sirvieron de nada, y descansar era imposible. Pasaron 2 semanas así. Rodrigo y yo estábamos destrozados. Habíamos dejado de hablar de lo que nos estaba pasando porque cada conversación terminaba en discusión. Yo me aferraba a la explicación médica porque era lo único que me hacía sentir que tenía control de algo. Pero por dentro, cada noche, cuando ese llanto comenzaba, yo pensaba en lo que mi madre me había dicho, y pensaba en los ojos de Doña Inocencia mientras sostenía a mi hijo. Y algo en mí, muy adentro, sabía que eso no era cólico. Fue una noche de jueves cuando ocurrió algo que no tengo manera de explicar con ninguna lógica del mundo. Había acostado a Joaquín en su cuna, en nuestro cuarto, y me había ido a la cocina a calentar agua. Fueron 5 minutos, tal vez menos. Cuando regresé, la cuna estaba vacía. Mi corazón se detuvo. Grité el nombre de Rodrigo. Nos pusimos a buscar por toda la casa, abriendo puertas, revisando cada rincón, y lo encontramos. Estaba en la sala, acostado en el suelo sobre una cobija doblada, dormido, tranquilo, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. Ninguno de los dos lo había movido. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. No había nadie más en esa casa. Esa noche mi madre durmió con nosotros. No dijimos nada más. Solo nos miramos los tres, y supe que ya no había forma de seguir diciéndole irracional a lo que estaba pasando. Los días que siguieron fueron los más pesados de mi vida. Vivíamos en un estado de alerta constante. Rodrigo empezó a llegar más temprano del trabajo. Mi madre no se iba a ningún lado. Yo cargaba a Joaquín casi todo el tiempo, incluso mientras dormía, porque la idea de separarlo de mis brazos me llenaba de un miedo que no tenía nombre. Dejamos de recibir visitas. Pusimos seguro en la puerta desde temprano, y aún así, la sensación de que algo andaba mal no se iba. Al contrario, cada día se sentía más pesada.
más real, más cerca. Fue un domingo en la tarde cuando cometí el error más grande de mi vida. Joaquín llevaba un rato dormido en su cuna y yo fui al baño. Fue un momento, uno solo. Pero cuando salí, Rodrigo estaba parado en la entrada del cuarto con una cara que nunca le había visto. La cuna estaba vacía otra vez, pero esta vez no estaba en la sala, no estaba en ningún cuarto de la casa. La puerta trasera, que yo juraba haber dejado con llave, estaba entreabierta. Lo que vivimos en las siguientes horas es algo que ninguna madre debería vivir jamás. Rodrigo salió corriendo. Yo fui con él. Mi madre se quedó en la casa llamando a quien pudiera. Recorrimos las calles del barrio gritando su nombre, aunque él no pudiera respondernos porque todavía no hablaba, porque tenía apenas 3 semanas de vida. Preguntamos a los vecinos. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. O al menos eso decían. Fue un muchacho del barrio de unos 15 años, quien se nos acercó en voz baja y nos dijo que había visto una camioneta detenerse frente a nuestra casa un rato antes, que había visto a una persona grande con algo envuelto entre los brazos subir al vehículo, y que había reconocido a alguien dentro. Dijo un nombre: el sobrino de doña Inocencia. Rodrigo supo de inmediato a dónde ir. Había escuchado que el sobrino de doña Inocencia tenía una propiedad en las afueras del pueblo, un rancho viejo que nadie visitaba. Fuimos en el carro sin decirle a nadie a dónde íbamos, sin pensar con claridad, solo con la urgencia de llegar antes de que fuera demasiado tarde. Era de noche cuando llegamos al rancho. Había luz adentro, fuego, sonidos que no reconocí al principio pero que me helaron la sangre cuando entendí que no eran de ningún animal. Lo que vimos al entrar no voy a describirlo todo. Lo que puedo decir es que estaba doña Inocencia, y estaba su sobrino, y estaba mi hijo, y había cosas en ese lugar que no deberían estar en ningún lugar del mundo. Rodrigo tomó al bebé. Hubo un enfrentamiento, gritos, forcejeo, y luego un sonido que apagó todo lo demás. Un disparo. Rodrigo cayó. Me aferré a Joaquín y corrí. Grité por ayuda hasta quedarme sin voz. Alguien nos escuchó. Llegó ayuda. Pero llegó tarde para Rodrigo. Él murió esa noche antes de llegar al hospital. Y Joaquín, aunque lo recuperamos con vida esa noche, no resistió. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero mi hijo falleció 4 días después en el hospital, por las condiciones en las que lo habían tenido, y por algo que los doctores no supieron nombrar pero que yo sé exactamente lo que fue. Doña Inocencia y su sobrino fueron detenidos, pero no pasaron mucho tiempo presos. Tenían conexiones, tenían dinero, tenían gente en los lugares correctos. La justicia que yo esperaba nunca llegó. Mi madre y yo nos fuimos del pueblo semanas después. No pudimos quedarnos. Cada calle, cada esquina, cada amanecer me recordaba lo que había perdido. Hay una cosa que me ha quitado el sueño cada noche desde entonces. No fue doña Inocencia quien entró a mi casa ese día. Fui yo quien la dejó entrar. Fui yo quien ignoró a mi madre. Fui yo quien puso a mi hijo en sus brazos. Y eso es algo con lo que vivo. Y con lo que voy a vivir el resto de mis días. Si eres madre, si eres padre, si tienes un recién nacido en casa, escucha a los que saben más que tú. Escucha esa voz que te dice que algo no está bien, porque a veces, cuando ya decides escucharla, ya es demasiado tarde. Antes de que sigas escuchando, quiero que sepas algo. Lo que estás a punto de oír no es un cuento. Es lo que le pasó a una mujer real, en un pueblo real, rodeada de gente real que sabía todo y no dijo nada. Una mujer que descubrió que su hijo había sido reclamado antes de nacer, que la persona que supuestamente iba a traerlo al mundo, en realidad lo estaba esperando por razones que ninguna madre debería imaginar, que el pueblo entero, su suegra, el comisario, los vecinos de toda la vida, todos estaban del mismo lado. Y ese lado no era el de ella. Si crees que puedes con eso, sigue escuchando. Pero te aviso, hay cosas que, una vez que las sabes, no te dejan dormir igual. Verónica era de Paso Hondo, un pueblo pequeño en el estado de Veracruz, de esos que no aparecen en los mapas grandes y donde todo el mundo se conoce desde siempre. Tenía 27 años cuando quedó embarazada de su primer hijo.
y aunque el embarazo no había sido planeado del todo, lo recibió con una alegría tranquila, de esas que se sienten en el pecho y no necesitan gritos para saberse reales. Su esposo trabajaba en la parcela familiar. Su mamá vivía a 2 horas en camión, y ella llevaba su vida con esa calma sencilla que tienen las personas que no esperan que el mundo les sorprenda con nada malo. El pueblo de Paso Hondo tenía sus cosas, como todos los pueblos. Tenía su iglesia, su mercado los sábados, sus chismes y sus secretos. Pero había algo más que Verónica no supo ver al principio, algo que estaba escondido debajo de la normalidad de cada día, como una piedra que parece firme hasta que pisas exactamente en el lugar equivocado y todo se mueve. Ese algo tenía nombre: Doña Inés. La conoció cuando tenía 6 meses de embarazo. Fue en casa de su suegra, durante una tarde cualquiera de visita. Doña Inés entró sin llamar, como quien entra a su propia casa. Saludó a todos con esa familiaridad que da el respeto ganado con los años, y se sentó en la silla más cercana a Verónica sin que nadie le dijera nada. Era una mujer mayor, de unos 70 años quizás, con el pelo blanco recogido en un chongo apretado, y las manos llenas de venas gruesas que se movían debajo de la piel como raíces. Tenía los ojos de un café muy oscuro, casi negro, y cuando miraba de una manera que hacía sentir que estaba viendo algo que los demás no podían ver. La suegra la presentó con una sonrisa amplia, de las que se usan cuando se quiere impresionar a alguien. Era partera, dijo, la mejor del rumbo. Llevaba más de 40 años ayudando a nacer a los niños del pueblo, y sus manos, decía la gente, eran manos benditas, que ningún bebé había llegado al mundo de manera difícil cuando ella estaba presente, que las mujeres que parían con ella salían bien, siempre bien. Verónica sonrió y dijo que mucho gusto. Doña Inés no sonrió, solo la miró. Luego, sin preguntar, sin pedir permiso, puso las 2 manos sobre el vientre de Verónica. Lo hizo con una naturalidad que desconcertó a todos, incluso a la suegra, que se quedó callada de repente. Las manos eran frías, más frías de lo que debían ser para una tarde de calor como aquella. Y en ese momento algo pasó. El bebé, que llevaba todo el día moviéndose con energía, que había dado patadas durante el desayuno y había estado inquieto desde la mañana, se quedó completamente quieto. Quieto de una manera que no se sentía como descanso. Se sentía como otra cosa. Doña Inés mantuvo las manos ahí durante un buen rato, con los ojos cerrados y la boca apretada, como si estuviera escuchando algo que venía de adentro. Y cuando por fin las quitó, dijo 3 palabras en voz baja, tan en voz baja que Verónica no estaba segura de haberlas escuchado bien, pero las escuchó. Dijo: «Este sí sirve». Nadie en la habitación dijo nada. La suegra desvió la mirada. La prima, que estaba sentada en el rincón, de repente se puso a ver su teléfono, y doña Inés se levantó. Se despidió con la misma naturalidad con la que había entrado, y salió. Verónica se quedó sentada con el vientre frío y una sensación en el estómago que no era del embarazo. Era miedo. Un miedo sin forma todavía, sin nombre, pero real. Del tipo de miedo que el cuerpo reconoce antes de que la cabeza entienda por qué. Esa noche el bebé no se movió hasta casi la madrugada. Los días que siguieron, Verónica intentó sacarse esas 3 palabras de la cabeza. Se dijo a sí misma que había entendido mal, que quizás doña Inés había dicho algo distinto, que era una mujer mayor, y seguramente tenía maneras extrañas de hablar que no significaban nada malo, pero el frío de esas manos no se le iba, y la cara de su suegra tampoco. Esa mirada que había desviado tan rápido, como quien no quiere que lo agarren viendo algo que no debería estar viendo. Empezó a preguntar, con cuidado, sin levantar sospechas, de la manera en que uno pregunta cuando siente que hay algo que no se debe preguntar abiertamente. Le preguntó a la vecina de enfrente, que tenía 3 hijos y llevaba años en el pueblo. Le preguntó a la señora del mercado, que lo sabía todo de todos. Les preguntó sobre doña Inés, sobre los partos que había atendido, sobre los niños que habían nacido con ella, y ahí fue donde empezó a ver el patrón. Las mujeres no hablaban. No era que no supieran, era que no querían. Cambiaban el tema con una habilidad que daba miedo. Sonreían de una manera que no llegaba a los ojos. Decían que doña Inés era muy buena, que el pueblo le debía mucho, que gracias a ella muchos niños estaban vivos.
Pero había algo detrás de esas palabras, una tensión, como cuando alguien está diciendo exactamente lo que tiene que decir y nada más. Fue con la señora Remedios, una mujer de unos 60 años que vivía al final del camino de tierra, con quien Verónica por fin consiguió algo real. La señora Remedios no la miró a los ojos al principio. Le ofreció café, le habló del clima, del precio del maíz. Pero cuando Verónica le preguntó directamente por su hijo mayor, el que según todos había nacido con algo raro, la señora se quedó callada un momento muy largo. Luego dijo que su hijo nació sin llorar. Los bebés siempre lloran al nacer, es lo primero que hacen, es la señal de que están bien, de que llegaron al mundo y están aquí. Pero el hijo de la señora Remedios no lloró. Llegó en silencio, con los ojos abiertos desde el primer segundo, y doña Inés lo recibió con una sonrisa que la señora Remedios dijo que nunca había podido olvidar. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de satisfacción, de quien recibe algo que le pertenece. El niño creció callado, miraba los rincones vacíos de la casa, señalaba esquinas donde no había nada y se reía solo. A veces se quedaba parado en la cocina, mirando un punto en la pared por minutos enteros, sin moverse, sin parpadear casi. Y cuando le preguntaban qué veía, decía un nombre, siempre el mismo nombre, el de doña Inés. La señora Remedios dejó de hablar ahí. Se le llenaron los ojos de agua, pero no lloró. Solo dijo que era mejor no meterse en esos asuntos, que el pueblo funcionaba de cierta manera y que las cosas eran más tranquilas cuando uno no preguntaba. Verónica se fue de esa casa con las piernas temblando. Fue entonces cuando supo de Carlos. Carlos tenía 15 años y era hijo de una familia que vivía en las orillas del pueblo. Era un muchacho serio, de los que parecen más grandes de lo que son, con una mirada que cargaba algo pesado para su edad. Alguien le dijo a Verónica, en voz muy baja, que Carlos era uno de los pocos que había nacido sin que doña Inés lo tocara del todo, que en el momento del parto, su padre había llegado a tiempo y había sacado al bebé de las manos de la partera antes de que ella terminara lo que estuviera haciendo, pero que eso no significaba que Carlos estuviera libre, que doña Inés lo miraba diferente cuando se lo encontraba en el pueblo, que una vez le había dicho frente a su mamá que él tenía una deuda pendiente, que había cosas que no se quedaban sin cobrar. Verónica buscó a Carlos. Lo encontró una tarde sentado en una banca cerca de la iglesia, solo, con la vista puesta en el suelo. Cuando ella se sentó a su lado y le dijo que necesitaba hablar con alguien que supiera lo que estaba pasando, el muchacho la miró durante un buen rato sin decir nada. Y luego asintió. Le dijo que él sabía cosas, que había estado juntando información desde hace tiempo, desde que era chico, y entendió que lo que le pasó al nacer no era normal. Le dijo que doña Inés no era simplemente una partera, que había algo en ella que el pueblo protegía por miedo, no por respeto, que la diferencia entre miedo y respeto era algo que mucha gente del pueblo había olvidado hace mucho. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el calor del día se convertía en el frío particular de las noches de Veracruz, Carlos y Verónica hablaron durante horas. Y lo que Verónica escuchó esa tarde cambió todo lo que creía saber sobre el lugar donde vivía. La revelación más dura no vino de Carlos, vino de su propia madre. Cuando Verónica llamó a su mamá y le contó lo que estaba descubriendo, hubo un silencio del otro lado de la línea que duró demasiado. No era el silencio de quien no sabe qué decir. Era el silencio de quien lleva mucho tiempo guardando algo y de repente siente que ya no puede seguir cargándolo solo. Su mamá le dijo que tenía que contarle algo. Algo que nunca le había dicho porque esperaba que nunca fuera necesario. Le dijo que cuando ella, la mamá de Verónica, era joven y vivía en ese mismo pueblo, doña Inés ya estaba ahí. Que era más joven entonces, pero ya tenía esa misma manera de mirar, esas mismas manos frías. Que hubo un embarazo, el primer embarazo de la mamá de Verónica, y que doña Inés había puesto los ojos en ese bebé desde muy temprano, que había empezado a aparecer en la casa con frecuencia, a traer remedios, a tocar el vientre, a hacer preguntas que nadie más hacía, y que el abuelo de Verónica, un hombre terco y desconfiado que no le tenía miedo a nadie, lo notó. Un día, sin decirle nada a nadie, sin avisar, metió a su esposa en un camión.
y se la llevó a otro pueblo a tener al bebé, lejos de doña Inés, lejos de Paso Hondo, lejos de todo eso. Y ese bebé que nació lejos, en paz, sin esas manos encima, era la mamá de Verónica. Pero el precio de esa decisión lo pagó el pueblo. Después de que el abuelo se fue con su esposa, empezaron a pasar cosas malas en Paso Hondo. Animales que aparecían muertos sin causa, cosechas que se perdían, gente que se enfermaba de cosas que los doctores no sabían explicar. 2 hombres que habían sido amigos del abuelo tuvieron accidentes en el campo. Y aunque nadie dijo nada en voz alta, aunque nadie señaló directamente a doña Inés, todo el mundo supo. Y aprendieron la lección, que a doña Inés no se le desafiaba, que lo que ella reclamaba lo reclamaba, y que si uno intentaba quitárselo el costo era demasiado alto para soportarlo. La mamá de Verónica terminó esa llamada llorando. Le dijo a su hija que se fuera del pueblo, que no esperara, que agarrara lo que pudiera y se fuera antes de que el bebé naciera, que no le importara lo que dijeran, lo que pensaran, lo que amenazaran, que simplemente se fuera. Pero Verónica estaba a 2 semanas de dar a luz, y en Paso Hondo salir no era tan fácil como sonaba. Fue Carlos quien propuso entrar a la casa de doña Inés. Verónica sabía que era una locura, que si los descubrían, las consecuencias podían ser peores que quedarse quieta. Pero también sabía que necesitaba pruebas, que mientras no tuviera nada concreto, nadie fuera del pueblo le iba a creer nada, y que el tiempo se estaba acabando. Una noche, cuando el pueblo estaba quieto y doña Inés supuestamente había ido a atender un parto en una ranchería cercana, entraron. La casa de doña Inés estaba al final de una calle sin pavimento, rodeada de árboles que hacían que la oscuridad fuera más espesa ahí que en cualquier otro lado. Era una casa vieja, de paredes gruesas, con un olor adentro que Verónica no supo identificar al principio, y que después reconoció como algo parecido a humedad y a cera quemada, mezcladas con algo más. Algo que no tenía nombre, pero que le revolvió el estómago desde el primer paso que dio adentro. Carlos llevaba una linterna pequeña. La fue moviendo por los cuartos con cuidado sin decir nada, respirando despacio. El primer cuarto parecía normal. Una cama, un ropero, una imagen religiosa en la pared. Pero la imagen estaba al revés. No caída, no torcida. Al revés, puesta así a propósito, con el tornillo bien puesto, la cara de la imagen mirando hacia la pared. En el segundo cuarto encontraron cosas de bebés. Ropita pequeña, doblada con un cuidado que daba más miedo que el desorden. Zapatos de recién nacido alineados en un estante. Pulseras de esas que ponen en los hospitales con nombres y fechas, muchas de ellas, demasiadas, colgadas en un clavo de la pared como si fueran un adorno. Y en el fondo del cuarto, sobre una mesa, una libreta. Era una libreta común, de las que se compran en cualquier papelería, con la pasta de hule negra y las hojas rayadas. Pero lo que había adentro no era común. Era una lista. Nombres de mujeres, fechas de embarazo, fechas de parto. Y junto a cada nombre, notas escritas con una letra pequeña y apretada. Algunas decían entregado, otras decían pendiente, otras decían rescatado, pero esa palabra estaba tachada con tanta fuerza que el bolígrafo había roto el papel en algunos lugares. Carlos pasó las hojas con manos que Verónica vio que le temblaban, aunque él no dijo nada. Y entonces llegaron a la última página con anotaciones, y ahí estaba el nombre de Verónica, con la fecha de su embarazo, con el número de semanas, con una nota al lado que decía deuda de sangre, confirmado en visita. La fecha de la visita era la tarde en que doña Inés le había puesto las manos en el vientre. Verónica sintió que el aire se le acababa. Carlos cerró la libreta y se la guardó bajo el brazo. Y los dos salieron de esa casa lo más rápido que pudieron sin correr, porque correr en la oscuridad de esa calle, con esos árboles encima, hubiera sido lo mismo que gritar. Faltaban 10 días para la fecha probable del parto, cuando Verónica intentó irse del pueblo. Juntó lo necesario, habló con su esposo, le mostró la libreta, le explicó todo. Su esposo la escuchó en silencio y cuando ella terminó de hablar, se quedó un momento quieto. Y luego dijo que estaba exagerando, que doña Inés era una mujer anciana, una partera de toda la vida,
que esas cosas que tenía escritas en la libreta eran probablemente registros normales que ella no estaba leyendo bien, que el pueblo la necesitaba, que no podían irse así nomás. Verónica lo miró y supo que algo estaba mal en esa respuesta, que era demasiado calmada, demasiado razonada, para alguien que acababa de ver lo que él acababa de ver. Y esa noche, cuando su suegra pasó por la casa sin avisar y estuvo hablando con su esposo en voz baja en la cocina por casi una hora, Verónica entendió que ya no podía confiar en él. Los días siguientes fueron los más largos de su vida. Intentó salir en camión y el único transporte del pueblo tuvo un problema mecánico ese día, justo ese día, que lo dejó sin salida hasta nuevo aviso. Intentó pedirle a un conocido que la llevara en coche hasta la carretera, y el hombre le dijo que sí, que claro, que con mucho gusto, y luego nunca llegó. Intentó llamar a su mamá para que viniera a buscarla, y su mamá emprendió el viaje, pero en el camino le dijeron que la carretera de entrada al pueblo estaba cerrada por obras. Paso Hondo se estaba cerrando a su alrededor como una mano que aprieta despacio, y entonces llegaron las contracciones. Fue de noche. Verónica estaba sola en la casa. Su esposo había salido y no había dicho a dónde. Las contracciones empezaron con más fuerza, y que las primerizas aprenden a reconocer solo cuando ya está pasando. Llamó a su mamá. Llamó a Carlos. Intentó llamar a una línea de emergencias, pero la llamada no entró. Afuera en la calle, oyó ruido, voces, pasos. Cuando se asomó por la ventana vio que había gente, vecinos, conocidos de toda la vida, el comisario del pueblo, su suegra, parados en la calle, quietos, mirando hacia la casa, sin hacer nada, solo mirando, y entre ellos, caminando despacio, con esa calma que da el poder verdadero, venía doña Inés. Verónica cerró la ventana y fue al cuarto. Atrancó la puerta como pudo. Las contracciones eran más seguidas. El cuerpo no esperaba. El cuerpo tenía su propio tiempo, y ese tiempo no se podía pausar. Escuchó pasos en el pasillo. Escuchó la voz de su suegra diciéndole que abriera, que no pasaba nada, que doña Inés solo iba a ayudarla, que era por el bien del bebé. Y entonces oyó un golpe en la ventana del cuarto. Era Carlos. Estaba afuera, en la oscuridad, con la libreta en la mano. Le hizo señas de que abriera. Ella lo hizo. Él entró por la ventana con dificultad y cerró detrás de sí. Le dijo que había llamado a alguien de fuera, que venía ayuda, que tenía que resistir. Le dijo que no dejara entrar a doña Inés, que no importaba lo que pasara, que no la dejara entrar. La puerta del cuarto cedió, no de un golpe, no con violencia. Cedió despacio, como si alguien hubiera estado empujando con paciencia todo el tiempo, y por fin el peso había sido suficiente. Y ahí estaba doña Inés, con las manos cruzadas frente a ella, con una expresión en la cara que no era enojo ni urgencia. Era una expresión de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Lo que pasó en los minutos siguientes, Verónica lo recordó siempre de una manera fragmentada, como imágenes sueltas que no se ordenaban bien. Recordó a Carlos mostrando la libreta, gritando que ahí estaban los nombres, que había pruebas. Recordó a doña Inés moviéndose hacia ella sin apresurarse. Recordó que en el forcejeo cayó una vela que estaba encendida en el cuarto, y que el fuego prendió en algo seco muy rápido, más rápido de lo que debía. Recordó el calor y el humo y las manos frías de doña Inés intentando llegar a ella. Recordó que en algún momento tuvo unas tijeras en la mano, las que usaba para bordar, que estaban sobre la mesita de noche, y que las usó, no para nada grande, solo para detener esas manos, para interponer algo entre ella y esa mujer. Y doña Inés retrocedió. Fue suficiente. Verónica salió de esa habitación con la ayuda de Carlos. Atravesó la casa mientras el fuego empezaba a tomar fuerza en el cuarto. Cruzó la puerta trasera y corrió hacia el monte. Su mamá estaba ahí. Había llegado a pie desde donde la habían detenido, por un camino que nadie más conocía, siguiendo indicaciones que Carlos le había mandado antes. La encontró en la oscuridad del monte y la abrazó sin decir nada durante un buen rato. El bebé nació esa misma noche, ahí, entre los árboles.
con la mamá de Verónica ayudando y el sonido lejano de algo que ardía en el pueblo. Nació en silencio. El niño tenía una marca pequeña en el tobillo, con forma de media luna, rosada, del tamaño de una moneda. La abuela dijo que era solo una mancha de nacimiento, que no significaba nada, pero Verónica la miró y recordó las palabras escritas en la libreta. El bebé no lloró esa noche, tampoco la siguiente. Llegó al mundo en silencio y en silencio se quedó, con los ojos muy abiertos, mirando hacia arriba, hacia un punto en el cielo que las dos mujeres no podían ver. Las semanas que siguieron, viviendo en casa de la mamá de Verónica en otro pueblo, lejos de Paso Hondo, el niño empezó a hacer cosas que no eran normales para su edad. A veces, en las noches, se despertaba solo y se quedaba mirando la esquina del cuarto con una atención fija, tranquila, como si estuviera escuchando a alguien que hablaba muy despacio. No lloraba, no pedía nada, solo miraba, y una noche, Verónica lo escuchó hacer un sonido. No era llanto, era algo más parecido a una respuesta, como si alguien le hubiera preguntado algo y él estuviera contestando. Carlos desapareció poco después de esa noche en el monte. Nadie en Paso Hondo supo decir a dónde había ido. Su mamá dijo que se había ido a buscar trabajo a otra ciudad, pero su cuarto estaba igual que siempre, con su ropa, con sus cosas, como si hubiera salido un momento y no hubiera regresado. La libreta se quemó en el incendio. No quedó nada de lo que había en ella. De doña Inés no se supo con certeza qué pasó. Algunos dijeron que había salido del pueblo esa misma noche. Otros dijeron que nadie la había visto salir. El comisario dijo que no había habido ningún incidente que reportar. Verónica vive todavía en ese otro pueblo. El niño tiene ya más de 2 años. Camina, juega, come como cualquier niño. Pero sigue sin llorar. Y sigue mirando las esquinas de los cuartos por las noches. Y sigue haciendo ese sonido que no es llanto en las horas más quietas de la madrugada. Verónica no sabe si lo que quedó pendiente se quedó así, pendiente para siempre, o si solo está esperando. Esa es la parte que no la deja dormir, y esa es la parte de la que nadie, absolutamente nadie, le ha sabido dar una respuesta.